Hay momentos en nuestra vida en que sentimos que todo está cayendo a pedazos. Ese proyecto en el que invertimos años de trabajo fracasó. Ese amor que juramos sería para toda la vida se desvaneció como la niebla en la mañana. Ese sueño que acariciamos desde niños parece cada vez más distante e imposible. Y en medio de esas ruinas, de ese dolor que parece consumirnos desde adentro, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? La respuesta, amigo mío, es tan simple y a la vez tan profunda que cuesta aceptarla. Dios no se equivoca, todo pasa por algo. Pero no es fácil ver el propósito cuando estamos en medio de la tormenta, ¿verdad? Cuando el dolor nubla nuestros ojos, cuando la decepción aprieta nuestra garganta, cuando la duda se instala en nuestro corazón como un inquilino no deseado. Permíteme contarte algo. Cuando era joven tenía un plan perfecto para mi vida. Cada detalle meticulosamente pensado, cada paso calculado con precisión. Estudiaría en la mejor universidad, conseguiría el mejor trabajo, me casaría con la mujer perfecta, tendríamos hijos perfectos y viviríamos en una casa perfecta. Mi vida sería la envidia de todos. Pero la vida, o mejor dicho Dios, tenía otros planes. Fracasé en el examen de admisión de la universidad que tanto anhelaba. Perdí oportunidades de trabajo que parecían hechas a mi medida. Sufrí decepciones amorosas que me dejaron el corazón hecho pedazos. Me enfermé gravemente cuando más fuerte me sentía. Y cada vez que caía, miraba al cielo y preguntaba por qué. Si estoy haciendo todo bien, si estoy siguiendo el camino que creía correcto, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Te suena familiar esta historia? Quizás tú también tienes tu propia versión. Quizás tú también has mirado al cielo con los ojos llenos de lágrimas preguntando por qué. Y es normal, es humano cuestionar cuando no entendemos. Pero aquí es donde entra la sabiduría, la verdadera comprensión de que Dios no se equivoca, todo pasa por algo. Mira a tu alrededor. La naturaleza está llena de ejemplos. El diamante, esa piedra preciosa que adorna joyas y simboliza lo eterno. ¿Sabes cómo se forma? Bajo una presión extrema y temperaturas insoportables, a miles de metros bajo tierra. Sin esa presión, sin ese calor, sin esa oscuridad, el carbón nunca se transformaría en diamante. Y el oro, para purificarlo, debe pasar por el fuego. Las impurezas se queman, se eliminan. Y solo así el oro revela su verdadero valor, su auténtico brillo. Tú y yo somos como ese diamante en formación, como ese oro siendo purificado. Las dificultades, los fracasos, las pérdidas son la presión, el calor, el fuego que nos transforma, que nos purifica, que saca lo mejor de nosotros. Recuerdo a un joven, brillante, talentoso, que soñaba con ser un gran músico. Practicaba día y noche, sacrificaba fiestas, amigos, incluso horas de sueño por perseguir ese sueño. Se presentó a un concurso importante, uno que podría cambiar su vida para siempre. Lo dio todo en el escenario, cada nota, cada acorde era perfecto a sus oídos. Pero no ganó, ni siquiera quedó entre los finalistas. Devastado, rompió su instrumento, juró nunca más tocar, se encerró en su dolor. Pasaron meses de oscuridad, de cuestionamientos, de rabia, hasta que un día, caminando por la calle, escuchó a un niño pequeño intentando tocar una melodía simple. El niño luchaba con cada nota, sus pequeños dedos torpes sobre el instrumento, pero había algo en sus ojos, una determinación, una alegría pura que lo conmovió. Se acercó al niño, le pidió si podía ayudarle, y en ese momento algo se encendió en su interior. No era el aplauso del público lo que amaba, no era el reconocimiento, era la música misma, la capacidad de transmitir emociones, de tocar almas. Hoy, ese joven no es un músico famoso, no llena estadios ni vende millones de discos. Es profesor de música en una escuela pequeña, donde enciende la pasión por la música en corazones jóvenes, donde transforma vidas una nota a la vez. Su fracaso en aquel concurso no fue el fin de su historia, fue el comienzo de su verdadero propósito. Dios no se equivocó. Todo pasó por algo. ¿Cuántas veces has visto cerrar una puerta y has pensado que es el fin del camino? ¿Cuántas veces has llorado por lo que no fue sin poder ver lo que está por venir?
Es como si estuviéramos viendo solo un píxel de una imagen enorme. Ese píxel puede ser negro, oscuro o feo, pero es solo una pequeña parte de una obra maestra en creación. Dios ve la imagen completa. Tú y yo vemos momentos, fragmentos, instantes. Él ve la totalidad de nuestra vida, desde el principio hasta el fin. Conoce cada lágrima que has derramado, cada suspiro de tu corazón, cada sueño que has acariciado. Y nada, absolutamente nada de lo que has vivido será en vano si aprendes a verlo con los ojos de la fe. La fe no es creer que Dios hará lo que tú quieres. La fe es creer que Dios hará lo que es mejor para ti, aunque en el momento no lo entiendas, aunque en el momento duela, aunque en el momento parezca un error. La fe es confiar en que el artista sabe qué colores usar, dónde hacer cada trazo, cómo mezclar luz y sombra para crear una obra maestra. Tú eres esa obra maestra en proceso. Cada decepción, cada fracaso, cada pérdida es un trazo necesario en el lienzo de tu vida. Sin esos trazos, el cuadro estaría incompleto, sería menos hermoso, menos profundo, menos real. Piensa en las grandes historias que conoces, en esos personajes que admiras. Ninguno de ellos tuvo un camino fácil. Todos enfrentaron obstáculos que parecían insuperables, momentos en que todo indicaba que debían rendirse, pero persistieron, confiaron, siguieron adelante, a pesar del miedo, a pesar de la duda, a pesar del dolor. Y fue precisamente en esos momentos oscuros donde encontraron su verdadera fortaleza, su auténtico propósito. Las cicatrices que hoy llevan con orgullo son testimonio de batallas ganadas, de lecciones aprendidas, de un carácter forjado en el fuego de la adversidad. Tu historia no es diferente. Esas heridas que ahora duelen, esas decepciones que ahora amargan, esos fracasos que ahora avergüenzan, un día serán las cicatrices que mostrarás con orgullo, las lecciones que compartirás con sabiduría, los testimonios que inspirarán a otros a no rendirse. Pero para llegar ahí necesitas cambiar tu perspectiva, necesitas dejar de ver los problemas como castigos y empezar a verlos como oportunidades. Necesitas dejar de preguntarte ¿por qué a mí? Y empezar a preguntarte ¿qué puedo aprender de esto? Necesitas dejar de luchar contra la corriente y aprender a fluir con ella, confiando en que el río de la vida, aunque a veces turbulento, siempre, siempre te llevará exactamente donde necesitas estar. La vida es como un tapiz siendo tejido desde el reverso. Nosotros vemos los nudos, los hilos sueltos, las imperfecciones aparentes, pero Dios ve el frente, la imagen completa, la belleza perfecta que se está creando con cada hilo, con cada color, con cada aparente error. Un día, cuando el tapiz esté completo, también nosotros podremos verlo en toda su gloria y entenderemos por qué cada hilo era necesario, por qué cada nudo tenía un propósito, por qué cada color, incluso los más oscuros, contribuían a la belleza del conjunto. Pero hasta entonces debemos confiar en el tejedor. Debemos creer que Dios no se equivoca, que todo pasa por algo. Hay una historia antigua sobre un rey que tenía un ministro sabio. Este ministro, ante cada situación, buena o mala, siempre decía, esto es bueno, Dios lo permitió. Un día, mientras cazaban juntos, el rey se cortó un dedo. El ministro, fiel a su costumbre, dijo, esto es bueno, Dios lo permitió. El rey, furioso por el dolor y por lo que consideró una burla, lo envió a prisión. Tiempo después, el rey salió a cazar solo y fue capturado por una tribu que practicaba sacrificios humanos. Lo prepararon para el ritual, pero cuando el sacerdote lo examinó, vio que le faltaba un dedo. Según sus creencias, solo podían sacrificar personas perfectas, así que liberaron al rey. Al regresar a palacio, liberó a su ministro y le contó lo sucedido, reconociendo que tenía razón. Perder el dedo fue bueno. Le salvó la vida. Pero añadió, si perder mi dedo fue bueno, ¿cómo puede ser bueno que tú, mi fiel ministro, hayas estado en prisión todo este tiempo? El ministro sonrió y respondió, si yo hubiera estado con usted en esa cacería, majestad, no tendría un dedo incompleto, sino que habría sido sacrificado en su lugar, pues yo estoy completo. Esto es bueno. Dios lo permitió. Esta historia nos enseña algo poderoso. A veces lo que parece una tragedia es en realidad una bendición disfrazada. A veces lo que nos hace llorar hoy nos hará sonreír mañana cuando entendamos el propósito detrás de ello.
A veces, el no de Dios es en realidad su mejor sí para nuestras vidas. Ese trabajo que no conseguiste podría haberte alejado de tu verdadera vocación. Esa relación que terminó podría haberte salvado de años de sufrimiento. Esa enfermedad que te detuvo podría haberte dado el tiempo que necesitabas para reconectar con lo verdaderamente importante. Dios ve lo que tú no puedes ver, sabe lo que tú no puedes saber, entiende lo que tú no puedes entender, y en su infinita sabiduría y amor te guía, aunque el camino a veces parezca incomprensible. Recuerdo una época en mi vida en que todo parecía desmoronarse. Había perdido mi trabajo, una relación importante había terminado, mi salud estaba comprometida y las deudas se acumulaban. Me sentía como Job, cuestionado por todos lados, abandonado, castigado sin razón aparente. Pasaba noches enteras despierto, preguntándome dónde había fallado, qué había hecho para merecer tanto dolor. Un día, caminando sin rumbo, entré en una iglesia pequeña, más por desesperación que por fe. Estaba vacía, o eso creía. Me senté en un banco y dejé que las lágrimas fluyeran libremente, sin testigos, sin juicios. De pronto sentí una mano en mi hombro. Era un anciano, el guardián del lugar. No dijo nada, solo se sentó a mi lado en silencio, respetando mi dolor. Cuando finalmente me calmé, me preguntó qué me afligía. Le conté todo, vaciando mi corazón ante este extraño que de alguna manera me inspiraba confianza. Cuando terminé, esperaba consejos, soluciones, quizás incluso algún versículo bíblico que me diera consuelo. Pero lo que hizo fue mucho más poderoso. Sacó de su bolsillo un pequeño espejo y me pidió que mirara mi reflejo. ¿Qué ves?, me preguntó. Veo a un hombre destrozado, un fracasado, respondí con amargura. Él negó suavemente con la cabeza y dijo, yo veo a un hombre en transformación. El oro en el crisol siendo purificado. No estás siendo castigado, estás siendo preparado. No estás siendo abandonado, estás siendo forjado. Lo que ves como el fin, Dios lo ve como el principio. Lo que ves como destrucción, Dios lo ve como reconstrucción. No estás muriendo, estás renaciendo. Esas palabras tocaron algo profundo en mi interior, como si una luz se encendiera en medio de la oscuridad. No cambió mi situación de inmediato, no desaparecieron mis problemas mágicamente, pero cambió mi perspectiva y eso hizo toda la diferencia. Comencé a ver mis dificultades no como obstáculos, sino como oportunidades. No como castigos, sino como lecciones. No como el fin, sino como un nuevo comienzo. Y poco a poco, paso a paso, las cosas comenzaron a cambiar. Encontré un nuevo trabajo, diferente al anterior, pero más alineado con mis verdaderos talentos. Conocí personas que me apoyaron y me inspiraron a seguir adelante. Mi salud mejoró a medida que mi mente se liberaba del peso, del resentimiento y la autocompasión. Y esa relación que había terminado, con el tiempo entendí que no era la correcta para mí, que había mejores cosas esperándome en el horizonte. Dios no se había equivocado. Todo había pasado por algo. ¿Y tú qué estás enfrentando hoy? ¿Qué dolor te mantiene despierto en las noches? ¿Qué decepción ha nublado tu esperanza? ¿Qué fracaso te ha hecho dudar de ti mismo y de Dios? Sea lo que sea, quiero que sepas que no es el fin. Es solo un capítulo en la historia de tu vida, un capítulo necesario, aunque doloroso. Un capítulo que te está preparando para algo mayor de lo que jamás has soñado. Un capítulo que un día, cuando mires hacia atrás, entenderás y agradecerás, porque te hizo quien estás destinado a ser. Es fácil tener fe cuando todo va bien, cuando las oraciones son respondidas exactamente como esperamos, cuando los sueños se cumplen según lo planeado. La verdadera fe se prueba en la adversidad, en la oscuridad, en el silencio aparente de Dios. Es ahí, en ese desierto espiritual, donde descubres de qué está hecha tu fe. Es ahí donde creces, donde maduras, donde te transformas. Los desiertos en la Biblia nunca fueron lugares de abandono, sino de preparación. Moisés fue al desierto antes de liberar a su pueblo. Jesús fue al desierto antes de comenzar su ministerio. El pueblo de Israel atravesó el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Y tú, amigo mío, también estás atravesando tu propio desierto. No para quedarte ahí, no para morir ahí, sino para ser preparado, para ser fortalecido, para ser transformado. El problema es que queremos microondas y Dios trabaja a fuego lento.
Queremos resultados instantáneos, soluciones rápidas, caminos sin obstáculos. Pero la vida real no funciona así. Las cosas más valiosas, las transformaciones más profundas, los logros más significativos requieren tiempo, paciencia, perseverancia. La semilla debe romperse en la oscuridad de la tierra antes de convertirse en un árbol majestuoso. La oruga debe encerrarse en la aparente prisión de su capullo antes de emerger como una hermosa mariposa. Y tú también debes pasar por tu propio proceso de transformación, por doloroso que sea, para convertirte en la persona que estás destinado a ser. He conocido muchas personas a lo largo de mi vida, he escuchado innumerables historias de dolor y superación, y si hay algo que he aprendido es esto: las personas más fuertes, las más sabias, las más compasivas, las que realmente marcan la diferencia en este mundo, son aquellas que han pasado por grandes pruebas y han salido victoriosas, no porque evitaron el dolor, sino porque aprendieron de él, porque permitieron que ese dolor las transformara, las elevara, las hiciera mejores. No conozco a nadie que haya logrado algo verdaderamente grande sin antes haber enfrentado grandes obstáculos. No conozco a nadie que haya impactado profundamente a otros sin antes haber sido profundamente impactado por sus propias experiencias, incluso las dolorosas. No conozco a nadie que haya encontrado su verdadero propósito sin antes haberse perdido a sí mismo. Piénsalo así. Si tu vida fuera una película, ¿qué tipo de historia sería? ¿Una donde todo es fácil? ¿Donde el protagonista nunca enfrenta desafíos, nunca cae, nunca sufre? Esa sería una película aburrida, sin mensaje, sin impacto. Las grandes historias, las que nos inspiran, las que nos mueven, las que recordamos, son aquellas donde el héroe enfrenta obstáculos aparentemente insuperables, donde cae y se levanta una y otra vez, donde aprende, crece, se transforma y al final no es el mismo que al principio. Es más fuerte, más sabio, más completo. Tu vida no es diferente. Tú eres el protagonista de tu propia historia épica. Una historia que Dios está escribiendo con cada experiencia, con cada prueba, con cada lágrima y cada sonrisa. Y te prometo, el final será glorioso si no te rindes en el camino, si confías en que Dios no se equivoca, que todo pasa por algo. Hay una analogía que me gusta mucho. La vida es como un bordado visto desde abajo. Desde nuestra perspectiva limitada, vemos hilos que van y vienen sin sentido aparente, nudos, colores que se mezclan sin armonía, un caos de líneas y texturas. Pero desde arriba, desde la perspectiva de Dios, se ve un diseño hermoso, perfecto, donde cada hilo, cada nudo, cada color tiene un propósito y contribuye a la belleza del conjunto. Algún día, cuando estemos con Él, también nosotros veremos el bordado desde arriba y entenderemos por qué ese trabajo que tanto queríamos no era para nosotros. Entenderemos por qué esa relación no funcionó. Entenderemos por qué esa enfermedad, ese fracaso, esa pérdida eran necesarios en nuestra vida. Entenderemos que Dios nunca se equivocó, que todo pasó por algo. Mientras tanto, en medio de la confusión, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, tenemos una elección. Podemos rebelarnos, amargarnos, endurecer nuestro corazón y alejarnos de Dios. O podemos rendirnos no en el sentido de darnos por vencidos, sino en el sentido de entregarnos, de confiar, de decir como Jesús en el huerto de Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es en esa rendición donde encontramos la verdadera libertad. Es en esa confianza donde encontramos la verdadera paz. Es en ese abandono a la voluntad de Dios donde encontramos nuestro verdadero propósito. Quiero contarte una última historia. Había un joven talentoso con un futuro brillante por delante cuando de repente un accidente lo dejó paralítico. Sus sueños, sus planes, todo lo que había imaginado para su vida se desvaneció en un instante. Pasó por todas las etapas: negación, ira, negociación, depresión. Cuestionó a Dios, se rebeló contra su condición, intentó negociar prometiendo ser mejor persona si recuperaba la movilidad. Finalmente cayó en una depresión profunda, sin esperanza, sin propósito. Pero un día, mientras navegaba por internet, encontró un foro para personas con discapacidades similares a la suya. Comenzó a participar, primero tímidamente, luego con más confianza. Compartió sus experiencias, sus luchas, sus pequeñas victorias diarias
y para su sorpresa, sus palabras comenzaron a tocar vidas. Personas de todo el mundo le escribían agradeciéndole por su honestidad, por ayudarles a sentirse menos solos, por darles esperanza. Lo que comenzó como una forma de terapia personal se convirtió en una misión. Hoy, este joven dirige una fundación que ha ayudado a miles de personas con discapacidades a encontrar propósito, comunidad y esperanza. Su accidente, lo que parecía el fin de sus sueños, fue en realidad el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Dios no se equivocó. Todo pasó por algo. Tu historia puede ser similar. No me refiero a las circunstancias específicas, sino a la transformación del dolor en propósito, de la tragedia en triunfo, de la desesperación en esperanza. Lo que hoy parece un callejón sin salida puede ser la puerta a un camino nuevo y mejor. Lo que hoy parece una tumba para tus sueños puede ser la cuna de un propósito mayor. Lo que hoy parece el fin puede ser solo el comienzo. Pero para experimentar esa transformación, necesitas cambiar tu perspectiva. Necesitas ver con los ojos de la fe, no con los ojos del miedo. Necesitas creer desde lo más profundo de tu ser que Dios no se equivoca, que todo pasa por algo. Esta creencia no es un placebo espiritual, no es una frase vacía para consolarnos en tiempos difíciles. Es una verdad profunda, anclada en la naturaleza misma de Dios. Un Dios que es amor, que es sabiduría, que es poder. Un Dios que conoce el fin desde el principio. Un Dios que tiene planes de bien y no de mal para sus hijos. Un Dios que puede tomar las circunstancias más oscuras y convertirlas en luz, el dolor más profundo y transformarlo en propósito, la muerte misma y convertirla en vida. La cruz es el mayor ejemplo de esto. Lo que parecía la derrota definitiva, el fracaso absoluto, la tragedia final, se convirtió en la victoria más grande en la redención de la humanidad, en el puente entre Dios y el hombre. En ese Viernes Santo, cuando Jesús expiró en la cruz, sus seguidores estaban devastados. Todo por lo que habían esperado, todo en lo que habían creído, parecía haber muerto con él. ¿Cómo podía ser esto parte del plan de Dios? ¿Cómo podía haber algo bueno en esta tragedia? Pero 3 días después, cuando la piedra fue removida y el sepulcro encontrado vacío, entendieron. Lo que parecía el fin era solo el comienzo. Lo que parecía derrota era en realidad victoria. Lo que parecía sin sentido tenía el propósito más profundo y trascendente imaginable. Tu vida no es diferente. Tus pruebas, tus dolores, tus aparentes fracasos tienen un propósito. Un propósito que quizás ahora no puedes ver, no puedes entender, no puedes siquiera imaginar, pero está ahí, tejido en la trama de tu historia, parte integral del plan perfecto de Dios para ti. Y un día, quizás no en esta vida, pero ciertamente en la eternidad, verás ese propósito revelado en toda su belleza, en toda su perfección, en toda su gloria. Y entonces entenderás con una claridad que ahora es imposible, que Dios nunca se equivocó, que todo pasó por algo. Mientras tanto, en este lado de la eternidad, puedes elegir confiar, puedes elegir creer, puedes elegir ver tus dificultades no como obstáculos, sino como oportunidades, no como castigos, sino como lecciones, no como el fin, sino como un nuevo comienzo. Puedes elegir vivir no como víctima de las circunstancias, sino como vencedor a través de Cristo. Puedes elegir transformar tu dolor en propósito, tus heridas en sabiduría, tus cicatrices en testimonios que inspiren a otros. No será fácil. El camino de la fe rara vez lo es. Habrá días en que la duda regresará como una sombra sobre tu corazón. Habrá momentos en que el dolor parecerá demasiado intenso para soportarlo. Habrá circunstancias que desafiarán tu confianza en Dios y en su plan perfecto. Pero en esos momentos recuerda, la fe no es la ausencia de dudas, es la elección de confiar a pesar de ellas. La esperanza no es la ausencia de dolor, es la certeza de que hay algo mejor más allá de él. El amor no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar de él. Y la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no viene de tenerlo todo resuelto, sino de saber que sin importar lo que venga, Dios está contigo, Dios está por ti, Dios tiene un plan para ti. Un plan en el que nada, absolutamente nada, sucede por casualidad. Un plan en el que Dios no se equivoca. Todo pasa por algo. Así que, amigo mío, si hoy estás en medio de la tormenta, si el dolor nubla tus ojos, si la duda aprieta tu corazón, si el miedo paraliza tus pasos, recuerda estas palabras. Dios no se equivoca.
Todo pasa por algo. No estás solo en tu lucha, no estás abandonado en tu dolor, no estás olvidado en tu desesperación. El mismo Dios que creó las estrellas y las llama por nombre, conoce cada latido de tu corazón, cada lágrima que derramas, cada suspiro de tu alma. Y te prometo en su nombre que un día mirarás hacia atrás y verás cómo cada pieza encajaba perfectamente en el rompecabezas de tu vida. Verás cómo cada prueba te fortalecía, cada caída te enseñaba, cada dolor te transformaba. Verás cómo lo que parecía caos era en realidad un orden divino, cómo lo que parecía sin sentido tenía el propósito más profundo. Y en ese momento, con el corazón rebosante de gratitud, proclamarás con absoluta certeza: Dios no se equivocó. Todo pasó por algo, y todo, absolutamente todo, cooperó para bien.